Yo no creía en fantasmas. La verdad, siempre pensé que las historias sobre la Castañeda estaban exageradas. Me parecía lógico que un lugar con tantos años de abandono terminara rodeado de leyendas. Pero hace algunos años fui a investigar el antiguo manicomio para un trabajo de la universidad. No iba buscando una historia de terror. Quería revisar documentos, tomar algunas fotografías y regresar a casa. Salí con una grabación que todavía no puedo escuchar completa. En el audio se escucha mi voz diciendo: ¿por qué borraste mi nombre? El problema es que yo nunca dije eso y tampoco estaba solo. Esta noche voy a contarte 3 testimonios recreados en primera persona, como si fueran relatos enviados por escuchas del canal. 3 historias relacionadas con la Castañeda. 3 personas que entraron buscando información, trabajo o respuestas y terminaron encontrando algo que no aparecía en ningún registro. La Castañeda fue inaugurada en 1910 y funcionó durante 58 años. Por sus instalaciones pasaron más de 60,000 pacientes. Durante sus últimos años, la institución enfrentó problemas de sobrepoblación y falta de espacio. La UNAM conserva investigaciones, registros y bases de datos relacionadas con sus pacientes. Pero una parte de la historia no aparece en los documentos. Son las historias que se contaron entre trabajadores. Los rumores de las habitaciones cerradas, las voces escuchadas durante recorridos nocturnos, los nombres que alguien creyó ver en una ventana y las cosas que algunas personas aseguran haber sentido cuando entraron a los terrenos donde estuvo el manicomio. El primer testimonio llegó de una persona que pidió mantener su nombre en secreto. Nos dijo que no le daba miedo contar lo que ocurrió. Lo que le daba miedo era volver a escuchar la grabación. Voy a utilizar el nombre de Daniel, aunque no es mi nombre real. Estudiaba historia y tenía que hacer un trabajo sobre instituciones psiquiátricas en México. Elegí la Castañeda porque me interesaba conocer la vida de los pacientes, no las leyendas. Quería revisar expedientes y entender cómo eran clasificados. Durante varios días estuve investigando en archivos. Todo era muy normal. Llegaba muy temprano, tomaba notas y revisaba documentos durante horas. Lo que más me impresionó fue muchas carpetas que no tenían fotografías, solo nombres, fechas y diagnósticos. A veces había una página completa dedicada a una persona, y en otros casos apenas unas cuantas líneas. Me quedé pensando en eso, en que una vida completa podía terminar resumida en una hoja. Un día encontré un expediente que no tenía número de referencia. La carpeta estaba dentro de una caja donde no correspondía. No tenía nombre en la portada, solo una fecha muy antigua y una anotación escrita a lápiz: traslado sin aviso. Le pregunté al encargado si podía revisarla. Me dijo que sí, pero que probablemente era un documento incompleto. Abrí la carpeta. Había varias hojas. En una de ellas aparecía el nombre de un hombre, su edad y el pabellón donde había estado internado. La última anotación decía que el paciente había sido trasladado. No indicaba dónde. Me llamó la atención que una de las hojas tuviera una esquina doblada. La abrí y encontré una frase escrita en el margen: no le gusta que apaguen la luz. Pensé que era una observación médica y seguí revisando. Después encontré otra frase: dice que escucha a alguien leer cuando todos duermen. No le di importancia. Ese día, antes de salir, decidí grabar una explicación para recordar lo que había visto. Puse mi celular sobre la mesa y empecé a hablar. Expliqué la fecha del expediente, la condición de las hojas y el nombre del paciente. Mi compañera estaba sentada frente a mí. Ella también aparece en el video. Los dos salimos del archivo poco después. Esa noche escuché la grabación para tomar notas. Mi voz se escuchaba normal. Hablaba del expediente y de la fecha. Pero al final del audio había casi un minuto que yo no recordaba. Primero se escuchaba el sonido de hojas moviéndose. Después mi compañera preguntaba: ¿tú escribiste eso? Yo respondía: no, yo no lo escribí. El problema es que esa conversación nunca ocurrió. Mi compañera aseguró que no había dicho nada parecido. Subí el volumen. Al fondo se escuchaba una respiración. Después apareció mi voz diciendo: ¿por qué borraste mi nombre? Yo me asusté porque, aunque la voz era igual a la mía, yo no había pronunciado esa frase. Le envié el audio a mi compañera.
Ella me dijo que no quería volver a hablar del tema. Al día siguiente regresé al archivo. La carpeta ya no estaba. Le pregunté al encargado y me dijo que no existía ningún expediente sin número. También me dijo que no había autorizado a grabar dentro del archivo. Y eso me pareció extraño porque él había estado presente cuando lo hice. Revisé mi teléfono y el video seguía guardado. Pero en la grabación ya no aparecía mi compañera frente a mí. La silla estaba vacía. Yo aparecía hablando solo. Y en la mesa, durante unos segundos, se veía una carpeta abierta. El nombre del paciente había desaparecido de la imagen. No estaba tachado, simplemente ya no se podía leer. Nunca terminé el trabajo. Borré el video, pero el audio se guardó automáticamente en una copia de seguridad. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer en mi teléfono. Lo he eliminado varias veces. Siempre regresa. Por eso no quiero decir el nombre que aparecía en la carpeta. No sé si alguien realmente lo borró o si simplemente nunca debió aparecer ahí. Lo inquietante de este relato no es solamente la grabación. Es la idea de que un expediente incompleto pueda representar a una persona que terminó pues desapareciendo incluso de los registros. Y cuando una institución alberga a miles de pacientes, olvidar un nombre puede ser algo administrativo o algo mucho más difícil de explicar. Pero no todos los testimonios relacionados con la Castañeda provienen de investigadores. El siguiente me lo envió una persona que trabajó cerca de los terrenos donde estuvo la institución. No entró buscando documentos, entró buscando una herramienta que había dejado olvidada. Y asegura que encontró algo que no pertenecía a ningún edificio moderno. Me pueden llamar Roberto. Durante un tiempo trabajé como vigilante en una bodega ubicada cerca de los antiguos terrenos de la Castañeda. No era exactamente el edificio original. Ya habían pasado muchos años y la zona había cambiado, pero todavía quedaban estructuras viejas, muros y algunos objetos que nadie se había llevado. Mi turno comenzaba por la tarde y terminaba de madrugada. La bodega era tranquila. Había perros en la calle, ruido de automóviles y trabajadores que entraban y salían. Lo único extraño era un patio que quedaba detrás de una pared. Ese patio casi nunca se usaba. Había árboles viejos, maleza y una silla de ruedas oxidada. La silla estaba apoyada contra una pared. Un compañero me dijo que no la moviera porque llevaba años ahí. Yo no creía en esas cosas. Una noche comenzó a llover muy fuerte. El supervisor me pidió que revisara una filtración cerca del patio. Tomé una lámpara y salí. La silla estaba donde siempre. La lluvia golpeaba las láminas y casi no se escuchaba nada más. Mientras revisaba una tubería, oí que la silla se movía. Normalmente, como cualquier persona lo haría, volteé. La silla había avanzado unos varios metros. Pensé que era el piso que estaba inclinado o tal vez el viento. La regresé junto a la pared. Cuando estaba a punto de entrar, escuché que alguien respiraba detrás de mí. No era una respiración fuerte. Era como alguien cansado, intentando recuperar aire. Me quedé quieto. No quise voltear. Después, escuché el sonido de una rueda girando. La silla comenzó a moverse otra vez. Esta vez no avanzó hacia la pared, avanzó hacia mí. Encendí la lámpara. La silla estaba vacía, pero una de las ruedas seguía girando. Salí corriendo y cerré la puerta del patio. Al día siguiente le comenté al supervisor. Se rió y me dijo que quizá algún perro había empujado la silla. Acepté la explicación, pero esa misma tarde encontré la silla en otra parte. Estaba frente a una ventana que daba hacia la bodega. Pensé que alguno de los trabajadores me estaba jugando alguna broma. La volví a colocar contra la pared. Esa noche decidí dejar una cámara apuntando al patio. No quería decir que estaba viendo fantasmas, solo quería demostrar que alguien estaba entrando. A la mañana siguiente revisé la grabación durante casi toda la noche. Realmente no pasó nada. La silla permaneció quieta. Pero alrededor de las 4 de la madrugada la imagen se oscureció. Cuando volvió la señal, la silla ya estaba frente a la ventana. Pensé que alguien había entrado durante el corte. Revisé las demás cámaras y nadie aparecía. No había personas en el patio, no había perros. No había ninguna puerta abierta. Lo más extraño ocurrió una semana después.
Estaba sentado en la caseta cuando escuché que golpeaban la ventana. No eran golpes fuertes, era el sonido de una mano apoyándose contra el vidrio. Me acerqué. Del otro lado no había nadie, pero el cristal estaba empañado por dentro. Sobre el vidrio aparecieron 4 palabras. No me dejes aquí. No volví a entrar al patio, pedí que me cambiaran de turno. Unos días después la silla desapareció. El supervisor dijo que la habían tirado. Nunca supe quién la movió. Lo que realmente sí sé, es que después de que se la llevaron, la silla, el sonido de las ruedas, pues continuó. Durante varias noches escuché cómo alguien recorría el pasillo detrás de la bodega. Una vuelta completa, después otra. Nunca había nadie, pero las ruedas siempre se detenían frente a la puerta de la caseta, como si alguien estuviera esperando que yo saliera. Este testimonio funciona porque el fenómeno no aparece de inmediato. Primero existe un objeto real, después ocurre un movimiento que podría tener una explicación, luego aparece una grabación incompleta y al final queda una frase que transforma el lugar, la de no me dejes aquí. Si te interesan los testimonios enviados por escucha, suscríbete al Templo del Terror. En este canal no todas las historias tienen una respuesta. A veces lo más inquietante no es ver algo, es saber que ocurrió algo y no poder demostrarlo. El tercer testimonio es diferente. No lo vivió un trabajador, lo vivió una mujer que buscaba información sobre un familiar internado en la Castañeda. Me pueden llamar Mariana. Durante años escuché que mi bisabuela había estado internada en la Castañeda. En mi familia nadie hablaba mucho del tema. Mi abuela solo decía que había sido una época difícil y que no quería recordar los detalles. Cuando murió encontré una caja con fotografías y papeles antiguos. Entre ellos había una carta dirigida a mi bisabuela. La carta nunca fue enviada, solo tenía una fecha y el nombre de una institución. Decidí investigar, pues realmente no tenía mucho más que hacer. No quería encontrar una historia paranormal, quería saber qué había ocurrido realmente. Busqué su nombre en registros y encontré una referencia a un paciente con los mismos apellidos. La fecha de ingreso coincidía con la edad que tendría mi bisabuela, pero el documento decía que había salido pocos meses después. Eso no coincidía con lo que mi familia había contado. Según mi abuela, mi bisabuela había permanecido ahí durante años. Pedí consultar más información. Me mostraron una fotografía grupal de pacientes. La imagen era antigua y estaba dañada. Había varias personas sentadas frente a una pared. Al fondo se veía una mujer de pie, su rostro estaba borroso. Cuando vi la fotografía reconocí un broche que llevaba en el cabello. Mi abuela conservaba uno exactamente igual. Le tomé una fotografía de la imagen y me la llevé a casa. Esa noche imprimí varias copias. Una la guardé en un álbum, otra la dejé sobre mi escritorio y la tercera la puse junto a la carta que nunca fue enviada. Al día siguiente la fotografía había cambiado. La mujer del fondo ya no estaba de pie, ahora parecía sentada. Pensé que la imagen se había movido o que me había confundido. Comparé las copias. Solo una había cambiado, la que estaba junto a la carta. Le pregunté a mi madre si reconocía a la mujer y me dijo que sí, era mi bisabuela. Yo le enseñé la fotografía y le pregunté por qué en los registros aparecía que había salido tan pronto. Mi madre se quedó callada. Después me dijo algo que nunca había escuchado. A ella no la dejaron salir, la fueron a buscar. Le pregunté quién. No quiso responder. Esa noche recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté, no escuché a nadie. Solo se oyó una grabación antigua, como una radio con interferencia. Después escuché una voz femenina decir, no era mi nombre. La llamada terminó. Al día siguiente busqué el número, no existía. Volví a revisar la fotografía. El rostro de mi bisabuela ahora se veía un poco más claro, pero había algo escrito en la parte inferior. Una frase que no estaba antes. No me llamaba así. La llevé con un especialista, me dijo que podía ser una marca causada por la humedad o por el deterioro del papel. No aceptó que la imagen hubiera cambiado. Mi madre tampoco quiso volver a hablar del tema. Yo guardé todas las copias. Semanas después encontré la carta original.
En el sobre había una frase escrita por mi bisabuela. Decía: si algún día preguntan por mí, no les digan que me fui. Nunca supe qué ocurrió después de su salida. No sé si realmente estuvo encerrada durante años. No sé si los registros tienen un error. Y no sé si escuché a alguien por teléfono o si mi mente relacionó demasiadas cosas. Pero desde entonces tengo la fotografía guardada dentro de una caja. No la miro, porque cada vez que la reviso mi bisabuela aparece un poco más cerca del frente, como si estuviera intentando salir de la imagen. La historia de la Castañeda no puede reducirse solamente a fantasmas. La institución existió, los pacientes existieron, los expedientes existen, y también existieron familias que durante décadas no supieron qué ocurrió con sus seres queridos. Cuando una persona desaparece de la memoria familiar, cualquier fotografía, carta o documento puede convertirse en una forma de regreso. Tal vez por eso tantas historias de la Castañeda hablan de nombres, archivos e imágenes. No se trata únicamente de apariciones, se trata de personas que temen haber sido olvidadas. Las leyendas pueden ser exageradas, las fotografías pueden deteriorarse, los audios pueden contener ruidos difíciles de interpretar, pero detrás de cada historia hay una pregunta que sí es real. ¿Qué ocurrió con todas las personas cuyos nombres quedaron encerrados en esos expedientes? Ahora quiero conocer tu historia. ¿Tu familia tuvo algún paciente internado en la Castañeda? ¿Has visitado los lugares donde estuvo la institución? ¿Encontraste una fotografía, una carta, un documento que no pudiste explicar? Puedes enviarnos tu testimonio y si quieres mantener el anonimato, cambiaremos tu nombre y protegeremos tus datos. Suscríbete al Templo del Terror para más relatos enviados por escuchas, historias de México y expedientes donde la memoria se mezcla con el miedo. Porque algunos lugares desaparecen, pero mientras alguien siga pronunciando sus nombres, quizá nunca se queden completamente vacíos. Nos vemos.